Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Semana en la Cámara. Desde la sala de la Corporación les vamos a invitar a conocer el trabajo legislativo que se desarrolló aquí desde los días 23 al 26 de marzo. Una semana intensa con proyectos legislativos que comenzaron el 23, como le contábamos, con el debate del proyecto de ley de royalty minero. El propósito de esta moción parlamentaria en primer trámite constitucional es establecer una compensación del 3% a favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y del litio, excluyendo de este pago a los pequeños mineros. Durante la jornada se dio cuenta a la sala de los informes de las comisiones de Minería y de Hacienda, instancias que analizaron previamente el texto legal. Cabe recordar que la iniciativa de artículo único establece una compensación a favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y del litio equivalente al 3% del valor ad valorem de los minerales extraídos. Durante la jornada del martes 23 de marzo, la sala analizó también el proyecto que sanciona penalmente a quienes ingresen elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios. El proyecto sanciona al que sin estar legal o reglamentariamente autorizado ingrese, intente o permita ingresar a un establecimiento penitenciario elementos tecnológicos prohibidos que permitan comunicarse con el exterior. La sanción en estos casos será de presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, de 61 días a 3 años. A su vez, el texto sanciona a abogados, procuradores o empleados públicos, por ejemplo los gendarmes, que intenten ingresar estos elementos de forma irregular, a quienes se les establece que no se les podrá aplicar el mínimo de la pena ya señalada. También la sala de la Cámara debatió el mensaje que extiende hasta el 31 de diciembre de este año la vigencia del beneficio de extinción de multas por circular un vehículo sin dispositivo electrónico de pago de peajes o tarifas. El texto modifica el artículo transitorio de la ley número 21.213 que delimita la infracción que consiste en circular un vehículo sin el mencionado dispositivo electrónico. En la jornada, la votación de estas dos últimas normativas también quedó pospuesta para la siguiente sesión, mientras se completaba el proceso de actualización del sistema de votación a distancia para los parlamentarios que se encontraban participando de las sesiones vía telemática. Y el miércoles 24 de marzo, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó legislar sobre el royalty minero. Recordemos que la iniciativa busca establecer una compensación del 3% a favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y del litio, excluyendo de este pago a los pequeños mineros. 91 votos afirmativos, 36 negativos y 15 abstenciones sumó la aprobación de la idea de legislar del proyecto que establece una compensación a favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y del litio, equivalente al 3% del valor ad valorem de los minerales extraídos. Esta compensación deberá destinarse en un 50% a un fondo de convergencia regional que financiará proyectos de desarrollo regional y comunal en la forma que determine un reglamento. El 50% restante se destinará directamente a financiar proyectos que contemplen medidas de reparación, mitigación o compensación de los impactos ambientales provocados por la actividad minera en las comunas en donde se encuentren los yacimientos de donde se extraiga el mineral. El proyecto retornó a la Comisión de Minería con indicaciones. Y al Senado, a segundo trámite, se despachó el proyecto que extiende hasta el 31 de diciembre de este año la vigencia del beneficio de extinción de multas por circular un vehículo sin dispositivo electrónico de pago de peajes o tarifas, iniciativa que sumó 141 votos a favor y 1 en contra. También al Senado, pero a tercer trámite, se remitió el proyecto que sanciona con presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, de 61 días a 3 años, a quien sin estar legal o reglamentariamente autorizado ingrese, intente o permita ingresar a un establecimiento penitenciario elementos tecnológicos prohibidos que permitan comunicarse con el exterior.
Los abogados, procuradores o empleados públicos, por ejemplo, gendarmes, que incurran en estas conductas no podrán recibir el mínimo de la pena. Además, serán sancionados con suspensión en su grado mínimo a inhabilitación absoluta temporal en cualquiera de sus grados para ejercer su respectiva profesión, cargo u oficio. Modificar la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para atender a una denominación igualitaria en términos de género de los bienes municipales o sujetos a su administración es el propósito del proyecto ratificado por la Sala de la Cámara y remitido a segundo trámite al Senado. El texto, aprobado por 136 votos a favor y 6 abstenciones, dispone que las municipalidades propenderán a que la denominación que se le asigne a tales bienes, y siempre que estos correspondan a nombres de una persona natural, se efectúe equitativamente entre hombres y mujeres. Por último, precisa que comenzará a regir en el plazo de 3 meses, contado desde su publicación en el Diario Oficial. Estás viendo Semana en la Cámara y nosotros estamos acá para contarte que tras cerca de 40 votaciones y el rechazo de la Cámara, aparte de las modificaciones propuestas por el Senado, el futuro del mensaje que crea el sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia será definido por una comisión mixta. El sistema estará integrado por el conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a respetar, promover y proteger el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, cultural y social de los niños, niñas y adolescentes hasta el máximo de los recursos de los que pueda disponer el Estado. La iniciativa dispone que formarán parte del sistema, entre otros, los tribunales de justicia, el Congreso Nacional, los órganos de la Administración del Estado, la Defensoría de los Derechos de la Niñez y los organismos que formen parte de la institucionalidad que en el ámbito de sus competencias deban ejecutar acciones de protección, promoción, prevención, restitución o reparación para el acceso, ejercicio y goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, reconoce que corresponde a los padres y o madres el derecho y deber preferente de educar, cuidar, proteger y guiar a sus hijos y el deber de hacerlo permanentemente, de modo activo y equitativo, sea que vivan o no en el mismo hogar con sus hijos. Del mismo modo que estos tienen el derecho a ser cuidados, protegidos, formados, educados y asistidos en todas las etapas de su desarrollo preferente por sus padres y o madres, sus representantes legales o quienes los tengan legalmente a su cuidado, y de ser guiados y orientados por aquellos en el ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley, todo lo cual debe hacerse atendiendo siempre al interés superior del niño, niña o adolescente. También otorga al Estado el deber de respetar, promover y proteger el ejercicio de este derecho, así como el cumplimiento de los deberes paternos y o maternos. El texto, a su vez, establece que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá establecer oficinas locales de la niñez con competencia en una comuna o agrupación de comunas a lo largo de todo el territorio nacional, las que serán las encargadas de la protección administrativa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Las materias que deberá resolver la comisión mixta, que por parte de la Cámara integrarán los diputados Gonzalo Fuenzalida, Gustavo Sangüesa, Luis Rocaful, Marcelo Díaz y Matías Walker, se refieren, entre otros puntos, al interés superior de niños, niñas y adolescentes, el derecho a la educación en el ámbito parvulario, las amenazas y las vulneraciones no graves y graves, las medidas de protección administrativa y el artículo sobre la acción de reclamación por ilegalidad. En segundo término, la Cámara ratificó el informe de la Comisión Mixta que puso fin a las divergencias en torno a la reforma que amplía el plazo de autorización para que el Congreso Nacional sesione por medios telemáticos. El documento, ratificado por 107 votos afirmativos, 21 negativos y 3 abstenciones, define que hasta por el plazo de 2 años, a contar de la publicación de la presente reforma y por la actual pandemia del COVID-19, la Cámara de Diputados, el Senado y el Congreso Pleno podrán funcionar por medios telemáticos una vez declarada una cuarentena sanitaria o un estado de excepción constitucional por calamidad pública que signifique grave riesgo para la salud o vida de los habitantes del país o de una o más regiones
que les impida sesionar total o parcialmente y mientras este impedimento subsista. La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a segundo trámite al Senado el proyecto de ley iniciado en mensaje que establece un nuevo bono clase media y un préstamo solidario para la protección de los ingresos de la clase media. El acuerdo político que permitió aprobar la normativa se logró tras mejorar vía de indicaciones la iniciativa en materia de rentas vitalicias, pensiones de alimentos y conductores de transporte público. De esta forma se respaldó el texto que establece excepcionalmente que los pensionados de vejez e invalidez acogidos a la modalidad de renta vitalicia, cuya pensión sea equivalente a un monto igual o inferior a 408.125 pesos, serán beneficiados con un bono de 100.000 pesos. Igualmente, en materia de préstamo, se aprobó la indicación del Ejecutivo que permitirá a este grupo definido de pensionados por rentas vitalicias solicitar por un máximo de 3 veces el préstamo solidario, que ascenderá como máximo al monto que el beneficiario reciba mensualmente de pensión. En términos generales, el proyecto indica que serán beneficiarios del bono clase media las personas naturales entre 18 y 65 años de edad que cuenten con ingresos superiores al ingreso mínimo mensual y que hayan experimentado una disminución de al menos un 20% de su ingreso mensual entre los ingresos promedio del periodo diciembre 2020, enero 2021 y el periodo diciembre 2019, enero 2020. Llegamos al fin de esta edición de Semana en la Cámara. Conociste el debate de los proyectos de ley analizados desde el martes 23 al 26 de marzo. Jornadas intensas las que se vivieron acá en la Cámara de Diputadas y Diputados. Como siempre, el equipo de Semana en la Cámara los invita a que nos encontremos en los próximos días para que sigan conociendo lo que ocurre acá en el Parlamento.